Muy buenas. Bueno, vamos a dar comienzo ya con la última sesión de la mañana del sábado, que no va a ser exactamente un debate, ni una entrevista, ni nada por el estilo. Yo pretendo que sea más bien una tertulia, ¿vale? Como si nos fuéramos ahí a la cafetería Darwin, nos tomáramos un café o ya una cervecita a esta hora y estuviéramos en plan 5 amigos, 5 personas, cada una experta en un campo, pero seguro que las 5 con opiniones de todo, bien fundadas, y sea pues una charla donde interaccionemos nosotros mismos y donde, por supuesto, el público está invitado durante la conversación que tengamos y al final hacer las preguntas, comentarios o opiniones que estiméis oportunas. Siempre se ha dicho que a lo largo de la vida una persona normalmente necesita un médico en algún momento, por supuesto, un arquitecto, un abogado, pero a lo largo del día sí es seguro que vamos a necesitar un agricultor. Y eso es porque la alimentación es un tema muy importante, necesario, imprescindible, y supongo que os generará, como digo, preguntas o dudas o comentarios. Por ello espero vuestra interacción y reitero que deseo o me gustaría que sea una tertulia entre colegas y amigos sobre distintos temas que irán surgiendo. Bueno, voy a presentar a mis compañeros de la conversación. A mi izquierda tengo a la profesora Marieta Fernández Cabrera, es profesora titular del Departamento de Radiología y Medicina Física de la Universidad de Granada. También es investigadora del Centro de Investigaciones Biomédicas de la Universidad y es una experta en el campo salud y medio ambiente. A mi izquierda tengo a José Miguel Mulet, que ya conocéis muchos de vosotros. Es profesor titular de Biotecnología de la Universidad Politécnica de Valencia, director del Máster de Biotecnología Molecular y Celular de Plantas de la misma universidad y del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas. Dirige su propia línea de investigación y en febrero, ya dentro de poco, va a sacar su tercer libro que se llama Medicina sin engaños, de la editorial Destino. Y bueno, conocido por todos vosotros por el blog Tomates con Genes de la plataforma de Naucas. Y poca presentación más necesita. A mi derecha tenemos a José Manuel López Nicolás, Escentia, también gran conocido de todos vosotros. Él es profesor titular del Departamento de Bioquímica, del Grupo de Excelencia de Bioquímica y Biotecnología de la Universidad de Murcia. Autor del blog Escentia, también muy conocido, ganador de los premios Bitácoras de Ciencia del año pasado. Y a mi derecha tengo a Aitor Sánchez, que es dietista nutricionista y tecnólogo alimentario, posgraduado en nutrición humana y en condicionantes genéticos, nutricionales y ambientales, autor del blog Mi Dieta Cogea, que ha llegado a ser 2 veces finalista de los premios Bitácora en la sección de salud, y además colabora en radio, en Radio Nacional de España, en un apartado de nutrición con don Ciudadano García. Creo que también tiene colaboraciones en Radio 1 y en Radio 5. Bueno, y ya todos presentados. Yo soy Rosa Porcel, coorganizadora del evento de Granando Ciencia, y yo lo primero que quiero preguntar a mis compañeros, cuando entramos en un supermercado está claro que el número de alimentos que hoy disponemos es mucho mayor que hace, si volvemos la vista atrás, que hace unos cuantos años, pero la pregunta con la que quiero iniciar la tertulia es si esos alimentos vosotros consideráis que son más seguros o mejores en cualquier caso. ¿Quién quiere empezar? A los chinos. ¿Empiezas tú? Por hablar. A ver, yo creo que si es más seguro no es una cuestión de lo que puedo opinar yo o tal, solamente hay que ver las enfermedades que dependen de higiene y de seguridad alimentaria, los índices que tenían hace 10, 15 años y los que tienen ahora. Es decir, hace 20 años te ibas a un chiringuito a la playa y la ensaladilla rusa, yo creo que se llamaba así porque una de cada 6 tenía salmonela. Entonces,
jugabas a la ensaladilla rusa porque cogías salmonela o no. Ahora es muy raro que puedas coger una salmonela. ¿Por qué? Porque hay muchos más controles, porque tenemos un uso de los conservantes mucho mejor que el que teníamos y entonces estas enfermedades están a raya. Entonces, segura es más segura. Mejor. Bueno, ahí ya podríamos entrar en diferentes cuestiones. Diferentes cuestiones de que muchas veces la comida elaborada tiene demasiado azúcar, de que muchas bebidas que se ponen de moda tienen muchísimo azúcar o muchas grasas saturadas. Entonces, el problema es que no siempre hacemos las mejores elecciones y no siempre comemos lo que deberíamos comer y comemos demasiada comida grasa y poca fruta y verdura. Ahí entra también la decisión individual de cada uno y la publicidad que hacen las compañías. ¿Qué pensáis vosotros? Yo creo que la primera pregunta es evidente. Si es más segura, sí. Claro que es muchísimo más segura y además creo que poner esa pregunta en el debate, que como se está haciendo desde determinados frentes durante mucho tiempo, puede llevar a un error y a confundir al consumidor y a crear alarmas como se crean que no tienen sentido. Pero como ha dicho José Miguel, ya si es mejor o no es mejor no depende solamente de la comida, depende de nosotros, del uso que hagamos de ella. Evidentemente, determinadas campañas te llevan hacia un tipo de alimentación que no es la más saludable, pero al final depende de nosotros, del conocimiento nutricional que nosotros tengamos, del que nos hayan dado. Pero si tuviéramos que decir una sola respuesta, sí que es más segura y desde mi punto de vista sí que es mejor porque tenemos un abanico muchísimo más grande. Ahora después depende ya de la responsabilidad de cada uno y depende de la educación nuestra, que no siempre es la correcta y no siempre se le puede achacar al consumidor, ni muchísimo menos. En muchas ocasiones yo creo que el etiquetado de los alimentos también a veces confunde un poco al consumidor. A ver, partimos de la base que el consumidor no tiene una base muy grande en nutrición o información alimentaria. Ni tiene por qué tenerla. No, pero es que a veces las etiquetas no son tan claras como deberían. Creo que hoy entra en vigor alguna normativa o algo del etiquetado, ¿no? Eso es. Hoy, ¿se escucha bien? Sí. Hoy, justo 13 de diciembre, por cierto, entra en vigor una ley del 2011 que modifica el tema del etiquetado. Está hecho en vistas a que sea mucho más entendible, pero aún así, aunque el etiquetado nos da mucha información, necesitas un adiestramiento demasiado alto para entenderlo bien. Sí que se han hecho mejoras. Ganamos, por ejemplo, ahora en tamaño de letra, en algunos orígenes que no estaban claros. Por ejemplo, ya no se va a poder decir lo que es grasa vegetal, sino que se va a tener que decir, por ejemplo, aceite de palma, que era uno de los problemas. Vamos a poder saber el origen de muchos alimentos de origen cárnico, que antes únicamente estaban obligados en el vacuno, y sí que es una mejora. Pero aún así es complicado, porque algunos nutrientes se criminalizan, como es el caso que hemos hablado aquí, de las grasas saturadas. No todas las grasas saturadas son malas. ¿Qué vamos a hacer si una persona interpreta que algo tiene mucho aceite y únicamente lo evaluamos cuantitativamente? ¿Un aceite de oliva porque tenga todo grasa es malo? Son cosas que hay que profundizar todavía y que la gente no tiene clara. Esto es un nuevo paso, pero es un paso insuficiente para mi punto de ver, el cambio del etiquetado, que un poco explica lo mismo. Sí que es más seguro. Respondiendo a si es más sana la comida hoy en día, probablemente no porque la industria esté haciendo peor comida, sino porque la incorporación de nuevos productos alimentarios poco saludables ha desplazado lo que era antes lo sano. Entonces es casi anecdótico encontrarte las frutas y las verduras como deben ser presentadas. En cambio, se dice, no, nos envenena la industria. No es eso, simplemente que la incorporación de productos más superfluos ha desplazado a lo que sería recomendable y por eso, desgraciadamente, las elecciones cada vez son peores. ¿Ese etiquetado de alimento incluye algo relacionado con el semáforo nutricional que se ha hablado en otras ocasiones o todavía no? No necesariamente. El semáforo nutricional es concretamente un aspecto divulgativo que alguna empresa española sí que había incorporado, pero que no se hace obligatorio. Está en algunos países. A mí es un tema que no me gusta personalmente. ¿Por qué? Por ejemplo, pone verde o rojo atendiendo a la cantidad diaria que tiene de ese nutriente respecto a su cantidad de consumo. Tú puedes interpretar en ese sentido que un aceite, por tener mucha grasa por ración, es malo, que algo que tenga muchos hidratos de carbono, como tienes que tomar más al día, supuestamente los ponga al mismo rasero. Un arroz refinado te lo puede poner al mismo nivel que unos garbanzos. Y eso no es justo. Tendría que ser algo más cualitativo y no tan cuantitativo.
Pero de todas formas, yo estoy con lo que dice Thor. Se queda muy corto la nueva ley de etiquetado, porque además se centra en muy poquitas cosas y a lo mejor se centra en que la letra tiene que ser más grande, que tiene que estar accesible para el consumidor, pero sin embargo no entra a las alegaciones saludables, a la gran mayoría. A mí me da exactamente igual que me diga que tal alimento sirve para ayudar al sistema inmune en letra más grande o letra más pequeña, cuando realmente hay una historia detrás de eso, que no es así. Entonces, realmente entrar en algunos apartados está muy bien, pero si realmente el mensaje saludable que llega al consumidor sigue siendo engañoso, me da igual que la letra sea más grande o sea más pequeña. Es bueno, el paso que han dado es bueno, pero se queda cortísimo de la información que necesita el consumidor. Es que, como decía antes, entre la poca información que puede llegar a tener alguna gente, que es normal, y por otro lado, que tú cojas un alimento o un producto o incluso un suplemento y te encuentres avalado por la Sociedad Española de tal, o avalado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, o por la Asociación Española de Pediatría, como en el caso de las galletillas estas de dinosaurios y tal, pues eso supuestamente es un aval para el consumidor. O una forma de hacer caja. ¿Pero es legal? Es que realmente a veces disparamos, y me incluyo, demasiado a la empresa alimentaria, y hay otros sectores que influyen muchísimo en la mala información que llega al consumidor, y las sociedades profesionales, incluso los científicos, a veces estamos respaldando y avalando productos que nosotros o algunos, saben que no es así. Entonces, no solamente disparemos al consumidor, al empresario, sino que medios de comunicación, legisladores, científicos y sociedades profesionales como las que has comentado, también tienen parte de culpa en lo que está ocurriendo en el caos de la alimentación. Y va a ser moderado hasta hoy. Sí, hay justamente entre la industria y las sociedades científicas hay extraños compañeros de cama, ¿no? O sea, aquí tenemos un ejemplo concreto que es una campaña Nutrición Impulso Vital, pero con mucha influencia de Coca-Cola Company, como suelen tener en muchos congresos. Nestlé, Danone, Coca-Cola, al fin y al cabo es quien patrocina los eventos científicos de nutrición. Y pasan cosas extrañas, como una asociación española de pediatría diga que un desayuno especial son galletas con forma de dinosaurio, o que la Fundación Española del Corazón, que dice preocuparse por nuestra salud, pues nos acabe recomendando pastillas que tienen tanto omega 3 como 1,5 gramos de salmón. Y eso no interesa. Y el consumidor eso lo ve y no tiene por qué desconfiar de eso. Él no tiene que saber lo que hay detrás. Entonces esas son las prácticas que habría que prohibir. Pero yo creo, vamos a ver, antes la gente cuando va al médico y tal y le pregunta, los médicos antes decían que el ácido úrico que era malo, que tal, que las grasas. Ahora yo lo sé por amigos de mis padres más mayores y que dicen, es que nos van a volver locos, porque antes nos decían una cosa, ahora nos dicen otra, ahora resulta que el pescado azul es bueno, antes estaba satanizado. Con las grasas pasa lo mismo. Con la leche, incluso había un estudio en septiembre, me parece que salió en El Mundo, que decía que la leche, los lácteos enteros prevenían diabetes y tal. ¿Qué cambia? ¿Por qué antes sí eran las cosas de una forma, ahora no? ¿O antes no y ahora sí? En este aspecto ellos me dicen, ¿de quién nos fiamos? Es que hay que fiarse, porque la ciencia está en constante evolución y concretamente la nutrición es una ciencia muy joven y en el que hemos tenido diferentes dogmas que se han ido estableciendo. En los 80 las grasas eran malas, ¿no? A partir de estudios observacionales que decían grasa relacionada con enfermedad con el corazón. Y eso era completamente incorrecto. Lo que se produjo al final fue un desplazamiento, la gente empezó a comer más cereal refinado, más azúcar, sin grasa, por supuesto, pero es que qué más da. No porque algo tenga colesterol o tenga grasa tiene que afectar a esos marcadores para mal. Y eso es lo que eso es lo que se entendió. Se criminalizó la grasa, se criminalizó el colesterol y ahora cada vez nos damos cuenta de que no es así, de que ni siquiera toda la grasa saturada es mala, que ni el colesterol molecular sube el propio colesterol sanguíneo y a lo mejor estábamos equivocados. No estábamos mirando hacia el verdadero causante y ahora es cuando estamos entonando el mea culpa diciendo, bueno, a lo mejor es que el azúcar tenía incluso más causa de todo esto que está pasando que la propia grasa. Y luego está el tema que la información no fluye siempre lo suficientemente rápido, porque ahora está cada vez más cuestionado el tema del colesterol, pero muchos médicos siguen recetando estatinas.
cuando está cuestionado. Pero, claro, la vieja escuela está ahí. En lugar de recetar ejercicio, por ejemplo, ¿no? Sí. Por ejemplo. Pero es que recetar ejercicio, prescribir ejercicio, eso no da dinero. Eso lo puede hacer cada uno en casa. Y no te llevas nada. Yo, escuchándolo, me gustaría comentar una cosa, ya que no he hablado todavía. Creo que una de las cosas que se podían incorporar y que no se han incorporado todavía es que la alimentación, la dieta, la nutrición formara parte de alguna manera de la formación de las personas, ¿no? Formara parte de la enseñanza primaria, de la secundaria, porque, como decía Aitor, la nutrición, el grado de nutrición se ha incorporado hace muy poco a lo que ha sido la formación universitaria, y todavía ni siquiera se contempla en lo que es la formación mucho más básica, ¿no? Y la mejor manera que los consumidores puedan tener bases para decidir, o al menos no dejarse influenciar por toda la información que reciben, ya sea de expertos o de no expertos, es tener al menos unos conocimientos básicos. Yo recuerdo, esto lo he comentado muchísimas veces, no soy experta en nutrición para nada, pero a la hora de elegir el colegio para mi hijo, ya tengo hijos un poco más mayores, elegí un colegio en donde la nutrición, donde la comida era tan importante como podían ser las matemáticas. Las cocineras eran consideradas como parte tan importante del equipo docente, y hoy en día son capaces de discernir o de entender cosas de las que estamos debatiendo, porque primero le han enseñado a comer maravillosamente desde pequeño, y segundo, saben apreciar de lo que estamos hablando. Y yo creo que eso es una de las cosas que deberíamos de incorporar a la hora de que no haya tanta información y de tan diversa. Eso no va a solucionar el problema, pero por lo menos seríamos menos atrevidos a la hora de aceptar o no aceptar la información dependiendo de dónde venga, ¿no? Es una opinión. Incluso incluir los dietistas nutricionistas en la seguridad social, que no sé por qué a estas alturas todavía no están, cuando evitarían un mogollón de enfermedades y de gastos sanitarios en estatinas, como ha dicho JM. Somos el único país de Europa que no tiene dietistas nutricionistas en sanidad pública. Es muy llamativo. El hecho es que tenerlo incorporado como un NIR, por ejemplo, que debería ser. En cualquier caso, cualquier actividad que promocionase la salud o fuese preventiva, económicamente hablando, ya influye. Para ser claros, un ciudadano gordo es un ciudadano caro. Cada persona gorda que esté de adulto, a nivel farmacológico, a nivel de atención, supone mucho gasto, pero ya no es solo atendiendo a criterios económicos de que saldría muy rentable, porque hay muchas veces que somos cortomiristas. ¿Por qué no se invierte? Y tomando un poco de la mano del anterior debate, ¿cuáles son las verdaderas inquietudes? Si queremos también invertir en salud, porque un país sano también es un país productivo, y odio que únicamente se tenga en cuenta el criterio de productividad, también hay que atender por la salud de los ciudadanos. ¿Por qué no se está haciendo verdadera promoción y verdadera prevención de salud? Porque estamos tomando medidas, nuestros gobiernos, cortomiristas, a corto plazo. ¿En qué estamos pensando? En el año que viene. No estamos pensando en que a 10 años pues tengamos una buena salud ni una buena educación. Si es que es un modelo de país, como estábamos diciendo antes. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Marieta y con lo que ha dicho Aitor, y además va muy relacionado. Yo tuve la suerte en el año 2000, 2001, dirigía la diplomatura, cuando era diplomatura de nutrición humana y dietética, y entonces forzamos y presionamos muchísimo para que se implantara la educación nutricional en los colegios, como he comentado, pero no en plan de talleres, pequeñas charlas, conferencias como la Semana Saludable, no. Es evidente ahora mismo la relación que existe entre alimentación y salud, y es evidente que eso tiene que estar al mismo nivel o muy cercano al de otras asignaturas. La misma administración era la que se oponía. ¿Por qué? Por temas, y se sigue oponiendo a eso. ¿Por qué? Por temas de dinero. Porque, como tú has dicho, miran el plazo es muy corto, de que hay que sacar plazas para dietistas nutricionistas, y eso no puede ser. Tienes que mirar a más largo plazo y ver el efecto que realmente a tu propio sistema económico le produce esos problemas de salud. Y por otra parte, estoy
totalmente convencido de que son intereses también económicos los que están moviendo el tema de que el dietista nutricionista forme parte del Sistema Nacional de Salud. Porque en el año 2000, que era cuando empezaron a aparecer los primeros títulos oficiales de dietistas nutricionistas, en el año 2000, la gran promesa que existía era que al mismo nivel de fisioterapeutas, de enfermeros, etcétera, iban a crearse plazas en la administración pública de dietistas nutricionistas. Y te lo digo yo, que estaba de director de una de las 18 carreras que había en España. Han pasado casi 15 años de aquello y estamos en la misma situación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué sigue? Y la promesa sigue igual. Ahí estamos, y Aitor lo sabe mejor que nadie. Están a punto. Llevamos 15 años a punto de que el dietista nutricionista forme parte del Sistema Nacional de Salud. Y no lo forma. Hombre, si la educación te parece cara, prueba con la ignorancia. Y es verdad, nos está costando carísimo todas las falacias y tal. También hay que decir que la información sobre nutrición, sobre salud, tendría que darse de forma muy responsable, que a veces no se da de forma responsable, sobre todo por medios de comunicación, o sobre todo, de repente te encuentras en programas de magazines algunas aberraciones sobre alimentos que curan el cáncer, alimentos que curan... No, a ver, no. Es decir, esto tiene que estar avalado por estudios porque los medios de comunicación tienen un gran poder de llegar a la gente y si la información que difunden no es cierta, puede ser peor el remedio que la enfermedad. ¿Pero quién regula eso? En principio está la propia responsabilidad personal del científico de cuando dice algo asegurarse que está avalado, no vender mensajes alarmistas. Y luego el medio de comunicación. No me imagino yo en un telediario que alguien estuviera dando una noticia de política y no sé, que dijera que Rajoy es del PSOE. Teóricamente le dirían que no ha hecho la más mínima documentación. En cambio, en noticias de ciencia continuamente estamos viendo que meten unas metidas de pata. La nutrición es lo mismo. Pues hay que tener una calidad de contenidos. ¿Y cuándo no son solo los medios? ¿Y cuándo son las universidades las que acogen eso? ¿Y si la Universidad de Córdoba hace un estudio que dice que la Coca-Cola es antioxidante y que se quita ya todo y que a lo mejor hay que incluso invitando a su consumo? Vamos, comunicación externa suya. Y si la Universidad Pablo de Olavide, estoy hablando de nuestra región, simplemente, dice que la orinoterapia a lo mejor sirve para algo y acoge ese tipo de jornadas. Hay que decirlo claro. Si los medios de comunicación lo hacen mal, pues deberíamos exigir que las universidades lo hicieran bien, y no es el caso tampoco. El año pasado, Universidad de Granada, chocolate ayuda a adelgazar, cerveza para rehidratar a deportistas. No me da ninguna vergüenza decirlo. Mi universidad dice eso, lo siento mucho. No me gusta, no lo comparto. El chocolate no adelgaza, porque lo digo en un estudio observacional. Pero a mí me preocupa, además de eso, que evidentemente es preocupante que avalen y digan que determinados productos tienen propiedades saludables que no los tienen, también me preocupa la segunda parte. En la segunda parte estoy hablando de científicos respetados y científicos que son buenos científicos que crean una alarma injustificada sobre el consumo de determinados productos. Por una parte es no avalar propiedades que no existen en productos y por otra parte es no crear unos temores tremendos, apocalípticos sobre otras determinadas tipos de alimentación. Los científicos tenemos una manera muy fácil, entre comillas, de plantear hipótesis, tratar de demostrar si esa hipótesis se cumple o no y publicar un artículo científico. La mejor manera que tenemos de hacerlo, tú haces un estudio, plantea una hipótesis, hace un estudio, tiene unos resultados, escribe un trabajo y lo manda a una revista donde tenemos un sistema de revisión por pares, donde 2 expertos al menos o 3 expertos al menos de tu área ven o evalúan si ese trabajo merece o no merece ser publicado. Es un sistema imperfecto, por supuesto que es un sistema imperfecto, pero es un sistema, creo que bastante válido para, si uno tiene una hipótesis, demostrarla o no. Ahora, otra cosa diferente es que eso llega a dogma, es lo que estaba diciendo Aitor. Si un estudio observacional te dice, ha obtenido unos determinados resultados, no es lo suficientemente fuerte o contundente como para llegar a decir que eso es un dogma o eso es lo que es. Tienen que haber muchos estudios que sean capaces de replicar o que sean capaces de llegar al mismo resultado. La ciencia, yo creo que avanza de esa manera. Lo que hace 10 años a lo mejor era
o lo teníamos por cierto, luego resulta que se rebate o salen resultados nuevos. Pero yo creo que la mejor manera de hablar en ciencia es hacerlo así. Yo no veo otra manera. Hombre, yo estoy de acuerdo, por supuesto. Claro. Yo creo en el método científico, mira, será antiguo, pero luego también convendría decir que a veces los científicos cometemos errores. Por supuesto. Por ejemplo, sobreinterpretación de los resultados. Es decir, tenemos un estudio que se ha hecho en unas determinadas condiciones, en unos determinados parámetros, y de repente decimos que este estudio demuestra algo, cuando luego tú vas a leer el estudio y es mucho más limitado. Se ha hecho igual un estudio observacional con una población muy pequeña y tú te vas a los periodistas y dices que se demuestra mundialmente. Por poner un ejemplo reciente, un artículo que salió en Nature, que es una revista donde a todos nos gustaría publicar, de que los edulcorantes eran malos. Y luego te ibas al estudio de que producían más obesidad. Y luego te ibas al estudio, y creo que era un estudio en ratones, y al final 7 pacientes. Claro, hacer una afirmación general sobre un estudio de 7 pacientes es cuanto menos arriesgado, porque igual puedes tener condicionantes genéticos, puedes tener un montón de tipo de condiciones. Y luego a veces también está la falacia de confirmación. Es decir, sabemos que sobre nutrición hay afirmaciones que van circulando desde hace tiempo y que no están comprobadas. Por ejemplo, ahora que he nombrado los edulcorantes, meteos en internet y veréis cuántas páginas dicen que los edulcorantes son cancerígenos, son tal y cual. En el momento que sale un estudio como este, veis los edulcorantes eran malos y se ignoran los 50.000 estudios que no han visto ningún efecto. Uno de esos estudios decía algo de cáncer de vejiga en ratones o algo así, ¿puede ser? Sí, un estudio antiguo, pero que luego se vio que quizás el modelo no era el mejor. ¿Qué decías, María? Voy a hacer un comentario solo. Una de las áreas de conocimiento más complejas para establecer relaciones de asociación entre salud o enfermedad es con nutrición. Es decir, para empezar, vamos a poner solo algunas connotaciones. Por lo general las enfermedades, salvo casos particulares, son multifactoriales. Es decir, las enfermedades no se producen por una única causa, son el conjunto de una serie de causas. Y luego, además, para evaluar en este caso el efecto que es la nutrición o la alimentación, ¿cómo se evalúa? ¿Cómo se evalúa esa nutrición? Estamos hablando de un macronutriente, un micronutriente, en qué circunstancias, durante cuánto tiempo, a qué edad ha empezado, cuánto tiempo ha durado esa nutrición. Es decir, que en nutrición, desgraciadamente, vamos a tener que mejorar muchísimo el método científico para poder llegar a establecer relaciones de causalidad con efecto, con enfermedad o con salud. Es decir, tenemos grandes nociones. Está claro que la nutrición, que la alimentación está totalmente relacionada, una buena nutrición con una buena salud. Ahora, llegar a afirmar cuáles son esos claves o dar una receta exacta para que una persona la siga y ya le aseguremos que no va ni a enfermar o que va a estar sana durante toda la vida, o al contrario, es decir, estoy hablando de salud, ¿cómo puedo hablar de enfermedad? Creo que va a ser bastante complicado, bastante complicado. Por eso tenemos que ser responsables en las afirmaciones, no sobreinterpretar, porque es que además en el tema de la nutrición hay otro factor, que son los intereses económicos. Es como decir, en todo en la vida, como todo en la vida. Ya, pero, por ejemplo, cada vez que sale un estudio diciendo alguna propiedad beneficiosa del vino, al poco tiempo sale uno diciendo alguna propiedad beneficiosa de la cerveza. Y siempre los dos estudios olvidan una cosa, que el alcohol es tóxico. Y es lo que estamos acostumbrados. De todas formas, hay un dato importante, que es la comunicación científica o la información que llega al ciudadano de a pie. Y donde el periodismo tiene un gran papel que a veces es un poco delicado. ¿A qué me refiero? Hace poco apareció en todos los titulares de muchísimos periódicos, por fin se ha demostrado que los alimentos ecológicos son mejores para la salud que los alimentos tradicionales. ¿Qué pensáis de eso? Pues yo lo que pienso es que apareció en muchísimos titulares. Por fin ya era hora, el gran debate se ha decantado, apareció. Salió justo lo contrario, salió en El País, salió justo todo lo contrario. No he visto ningún periódico que diga eso. Bueno, pues sí, es muy interesante. Hay un blog que se llama Esciencia, que donde aparecen las fotos de los titulares de los periódicos uno detrás de otro. Ahora luego te paso el enlace. Y entonces
Ahí el problema es que uno se va luego al artículo en sí, al enlace de donde venía la comunicación, y el artículo decía al final, que aunque sea al final como conclusión última, en el último párrafo, que aunque bromatológicamente, es decir, en la composición del alimento sí que se había visto que algunos nutrientes en el cultivo ecológico estaban por encima del cultivo nutricional, del cultivo convencional, el propio autor decía que no existía todavía ningún estudio serio en el cual se demostrara que ese índice un poco por encima de los parámetros tuviera algún efecto sobre la salud humana. Y lo decía el propio artículo, pero claro, el titular es, por fin se ha demostrado. ¿Y qué lee el consumidor? Pues lee eso y dice, bueno, pues ya está, este alimento es mejor que otro. Te vas al artículo y ve como conclusión final que aunque hay diferencias en algunos parámetros, al final, sobre el efecto sobre la salud no hay todavía ningún estudio. Una cosa que un polifenol esté un 10% por encima que otro, y otra cosa que eso tenga un efecto real sobre la salud de él. Entonces, hay que llevar un poquito de cuidado en la comunicación científica que se hace, porque el consumidor se puede volver loco y el periodista también, o el divulgador o el científico, cuando cuenta eso, tiene que al menos leer el artículo y decir la verdad que hay detrás de eso. Ahí tenéis una tarea bastante complicada, lo que os dedicáis a hacer divulgación científica, porque... Hay investigación y docencia. Bueno, digo, los que tenéis blogs, tú tienes un blog, porque yo, por ejemplo, cuando trato de hacer una revisión bibliográfica sobre alimentos ecológicos, no voy a entrar en temas de nutrición, porque no sé si tienen más polifenoles, si son más nutritivos, porque no lo sé. Pero en el caso que en el área en que yo trabajo, cuando uno se va a hacer una revisión bibliográfica de todo lo que hay publicado sobre alimentación ecológica, pues se encuentra artículos de todo tipo. Artículos que dicen que sí, son más nutritivos, artículos que dicen que tienen más polifenoles, artículos que tienen más vitaminas y artículos que dicen absolutamente todo lo contrario. Incluso cuando uno se va a revisar metaanálisis, es decir, una compilación de artículos, hay metaanálisis que dicen que son mejores y hay metaanálisis que dicen que son mejores. Es decir, que el problema en ciencia es que el problema y la ventaja es de que cada uno trata de demostrar su hipótesis de la mejor manera posible. Ahora, el estudio perfecto no lo hay. Ahora, lo que no se puede es divulgar una información con solo un artículo, se tiene que ir a todo lo que hay publicado. Pero Marieta, estamos hablando del último metaanálisis, que es, y además ellos lo dicen, que es el que mayor número de artículos científicos ha revisado en ese metaanálisis del 2014. Y ellos mismos dicen que aunque existen parámetros que están por encima, el efecto sobre la salud aún no lo ha demostrado nadie. Pero no podemos decir, unos dicen que sí, unos dicen que no. Vamos al artículo concreto. Estamos hablando de dos cosas. Estamos hablando de si los alimentos ecológicos son más nutritivos o si de los alimentos ecológicos son más saludables. Son dos cosas diferentes. ¿Al consumidor tú qué crees que le interesa? No lo sé. Cuando lee el artículo, no lo sé. Pues si tiene efecto, si lees, tú dices, al fin se ha demostrado que son más saludables. Pues la interpretación de cualquier ser vivo es que al tomarte eso va a ser mejor sobre tu salud. Y el propio artículo dice que no hay ningún estudio que lo demuestre. Es el metaanálisis, no es un artículo individual. Por eso hay que ser muy cuidadoso con la información que se da a la hora de divulgar esa información, ¿no? Porque hay que tener muchas cosas en cuenta. De cualquier forma, perdona, estamos hablando de agricultura ecológica, la del sello, ¿no? La que cumple... Sí, porque si no estás entrando en un delito administrativo. Exacto. Si lo vendes sin el sello. No puedes decir agricultura ecológica a aquella que no estar cumple la certificada. normativa. No, porque está registrado el nombre de ecológico, orgánico y bio está registrado en alimentación. Curiosamente, bio y orgánico no estaban registrados y fue el Comité Andaluz de Agricultura Ecológica el que puso un pleito a la Unión Europea para coger también el nombre de orgánico y bio. Y de hecho, cuando ganaron el juicio, que duró 2 años, pues los yogures bio de Danone tuvieron que llamarse Activia y el Biomanán Bimanán. En fin, que yo con un nombre como bio sea un nombre comercial, yo que soy profesor de biotecnología, el día que sea profesor de Activia Tecnología me voy a cabrear mucho, pero bueno. Y ojo que esta limitación que hemos dicho, que muchas veces se atribuyen a los alimentos ecológicos, va para todos. Es decir, los alimentos funcionales, que en este caso también se atribuyen cosas, es que a veces que queremos que una naranja cultivada de una manera o que una leche que ha sido enriquecida de una manera,
que 100 gramos del consumo de un alimento en el contexto en el que te tomas 2 kilos de comida al día, que eso te haga un efecto fisiológico que encima tú notes. Y eso no es así. Esa es una limitación, la más grande de la epidemiología nutricional. Y que tú por tomarte un tomate creas que te vas a sentir mejor. Da igual que sea ecológico, da igual que sea alimento funcional, pero esperamos eso y tenemos esa inquietud y la demuestra la encuesta de las inquietudes de por qué la gente compra alimentos ecológicos de producción. ¿Por qué? Porque creen que son más saludables, porque creen que son más sostenibles. Yo, como ciudadano, estoy decepcionado. Me encantaría tener una opción o me encantaría que hubiera un sistema productivo que me garantizara eso o que al menos dijese, hey, vamos a ser más sostenibles, vamos a ser también menos impactantes o incluso más saludables, pero márcate esos criterios. Desgraciadamente, la certificación ecológica, y como muchas veces se ha divulgado en esta mesa, no lo garantiza. Ojalá. Por eso he comentado antes que no solamente la empresa, sino que hay muchísimos aspectos que podrían ayudar y el legislativo es uno de ellos. ¿Cómo es posible que te permitan decir que por tomarte el 15%, porque un alimento lleve el 15% de la cantidad diaria recomendada de un nutriente, va a ayudarte al sistema inmunitario? Eso es absurdo, pero eso es la legislación la que lo permite y el reglamento. O sea que entre todos habría que empujar el carro porque si no, no hay forma de arreglar esto. En el caso que estás mencionando, que tú no has dicho, pero ya lo digo yo, son los Actimeles, llegaron a ponerles la primera campaña de publicidad que hicieron de que afecta al sistema inmune, que era aquella que salía Susana Griso con los abueletes en bañador y tal. Aquella campaña se tuvo que retirar y luego se tuvo que cambiar y tal. Pero en el tema que hablábamos antes de la agricultura ecológica, el Ministerio sacó una campaña que era Vive la agricultura ecológica, donde se decía que era más sana, donde se decía que era mejor para el medio ambiente. Ya, si el propio Ministerio es el que está divulgando información que no tiene ningún aval, tú como científico lo ves y dices, jolín. ¿Y como ciudadano? Y como ciudadano te lo crees y piensas y te crea el cargo de conciencia de que si no te gastas el 10, 15 o 20% más que vale el ecológico, estás alimentando mal a tus hijos. ¿Y a qué se debe ese sobrecoste? Yo no estoy de acuerdo con alguna de las cosas que has dicho. Es decir, yo consumo... Ya tardábamos. Yo consumo productos ecológicos y a mí no me cuestan más caros de lo que me podía costar un alimento, fruta y verdura fundamentalmente lo que yo consumo, y no me cuestan más caro de lo que me podía costar una fruta o verdura convencional, a mí personalmente. ¿Y cómo lo haces? Porque comprándoselo al que lo produce. Vale, ¿pero son ecológicos certificados o de proximidad? Son ecológicos certificados. Vale, entonces vamos a pensar la gente que vive en Bilbao, que no vive al lado de la yo Vega. digo que por eso te digo que en mi caso particular eso se puede Yo es conseguir. que estoy hablando en general, no se puede hablar de casos particulares como en ciencia. Quizás a lo mejor, yo no sé si sería, no le voy a dar lecciones para nada a la gente que se dedica a ese tipo de agricultura, cómo tiene que hacerlo para bajar los costes, pero supongo que a lo mejor sería un sistema de proximidad hacerlo de otra manera, ¿no? Es decir, que no lo sé, es decir, de negocio no sé, pero quizás se podría conseguir. No, pero es que una cosa es la agricultura de proximidad y otra la agricultura ecológica. No, la venta de proximidad. Sí, la venta de proximidad y la venta ecológica. Cuidado, que creo que ya no quieren que nos peleemos. Esto estaba previsto. A mí no me miréis que yo no sé nada. Si le pegamos un escopetazo, ¿quién se hace responsable? Es un ovni. Sonreíd que salís en el Meteosat. Tranquilo, que es natural, no pasa nada. Bueno, seguimos, ¿no? Seguimos hablando. A ver, Respecto a lo de la agricultura ecológica, decir, primero una cosa es agricultura de proximidad y otra cosa es agricultura ecológica. No necesariamente es lo mismo. Por ejemplo, existe una certificación que es el kilómetro cero, que certifica proximidad, pero no certifica el reglamento ecológico. Tiene unas ventajas, es decir, a mí también me gusta la agricultura de proximidad por la industria local, pero también hay que tener en cuenta que con la proximidad es más difícil hacer el control. Perdemos en seguridad alimentaria. vale, acaba de aterrizar. Bien, seguimos. Os lo podéis comprar para Reyes, fuera hay un tenderete. Marieta, yo quiero retomar lo que estabas diciendo porque me interesa, viniendo de ti, que estás diciendo que directamente consumes producto ecológico. ¿Tú le notas un sabor distinto? ¿Qué le notas? ¿Qué ventajas le ves tú?
A mí me parece mucho más sabroso un alimento ecológico, un tomate, por ejemplo, de agricultura ecológica que un tomate de agricultura convencional. Pero incluso a mí, no, pero es una percepción totalmente particular. No, me ha dicho a mí que me parece. Es una apreciación sensorial y por supuesto eso no es ciencia, eso Vale, está claro. modifico la pregunta. Si te comes un tomate de producción ecológica con un tomate maduro, recién arrancado de la mata del tomate convencional, Ujú. ¿notaría diferencia? O sea, ¿lo ha hecho y notas diferencia? Desgraciadamente no he tenido la oportunidad de tener tomate en mi casa de cultivo, entonces es lo que compro, o viene en un sitio o viene en otro, y a mí personalmente me gusta más. Hombre, yo creo que el tomate de proximidad madurado en la mata va a estar bueno, sea ecológico o no. Desde luego, que no es lo mismo que el tomate madurado en cámara. A mí la agricultura ecológica en general me parece una buena idea hasta que llegas a leerte el reglamento. Claro, en un reglamento que te habla de utilizar homeopatía en el ganado, que te habla de poner insumos naturales, que te habla de utilizar cobre, caolín y tal, cuando hay alternativas pero que no las utiliza porque son sintéticas, y luego en cambio te permite cosas como madurar en cámara, dices, hombre, a mí me sorprendería que de aquí saliera algo mejor, más que nada porque la misma semilla la puedes cultivar, o la misma planta, como ecológico y como convencional. Por lo tanto, al final de la película las diferencias van a ser mínimas. Sería como pensar que porque una cicuta la cultivas ecológicamente va a ser más sana. Pues no, va a seguir siendo tóxica. ¿Qué queréis que hagamos? A mí lo que me parece decepcionante es que la gente mueva su consumo hacia un sistema de producción creyendo que es más sostenible, y verdaderamente eso demuestra que es un negocio, porque lo que verdaderamente reduciría un impacto ambiental sería un cambio en nuestro modelo alimentario. La gente no sabe que si toma una chirimoya de Motril es mucho menos impactante que un paté ecológico de Nantes, pero no tiene esa percepción. Parece ser que el método de producción es lo que marca el impacto ambiental, cuando realmente hay otras cosas más impactantes en nuestras decisiones alimentarias que marcarían la diferencia, pero en miles de otros marcadores de impacto ambiental, como la mochila hídrica, huella ecológica, huella de carbono, como por ejemplo... Ese sería un fallo del reglamento, que por ejemplo la agricultura de proximidad en el reglamento no se contempla. Tú puedes ir a una tienda de productos ecológicos y tener kiwis ecológicos de Nueva Zelanda. Hombre, pues no creo que sean ecológicos, porque el gasoil que has gastado para traerlos... Sí, eso no tiene mucho sentido. Es decir, consumir un elemento ecológico que venga del norte de Europa. En Europa se están consumiendo, los alimentos ecológicos se están produciendo mayoritariamente en Andalucía. Es decir, que sin tener en cuenta todo ese impacto que estáis hablando vosotros, ¿no? Medioambiental, de transporte, de todo eso. Por terminar con el ejemplo, si redujéramos el consumo de carne de una ración semanal de cada uno de nosotros, sería brutal. Pero claro, no es escalable, y no es decir... Mi reducción es aplicable a la de todo el mundo, pero es mucho más remarcable lo que se puede conseguir cambiando tus elecciones alimentarias que cambiando o manteniendo tus elecciones alimentarias, cambiando únicamente el sistema de producción. De todas formas, hay un aspecto que tiene que salir en esta charla, y por eso creo que estoy aquí, que es, hay una cosa diferencial de un alimento ecológico que a mí me interesa muchísimo, y es la mínima cantidad, no voy a decir que no esté presente, de compuestos sintéticos, ¿no? que se utilizan en agricultura convencional y que no se permiten en una agricultura ecológica. A mí eso sí que me interesa, porque yo trabajo fundamentalmente en eso. Entonces, yo sí apuesto por la alimentación ecológica por ese aspecto fundamentalmente. Te iba a preguntar ahora sobre eso. ¿Pero tienen impacto para la salud esas mínimas cantidades? En lo que yo trabajo y en lo que yo veo, sí. ¿Y cómo puede ser que la esperanza de vida siga subiendo? Porque teóricamente estaríamos cada vez más contaminados. La susceptibilidad individual de las personas, no puedes hablar de las poblaciones. Las poblaciones, afortunadamente, estamos cada vez teniendo mayor tiempo de vida, pero no todos reaccionamos de la misma manera frente a un insulto. Hombre, ya, pero quiero decir, si cada vez estamos comiendo más porque, hombre, hay que tener en cuenta que los que coméis agricultura ecológica sois menos del 5% de la población española, y en cambio todos los demás que comemos agricultura convencional, que supuestamente tiene muchos residuos de pesticidas, aunque en general no llegan al nivel y son residuos un poco ridículos, cada vez vivimos más años y además en condiciones mejores. Entonces, no veo que haya un estudio epidemiológico que avale tus afirmaciones.
Yo tengo algunas publicaciones científicas, si quieres te las voy pasando y te las vas leyendo. Marita, pero hablamos de disruptores endocrinos y estamos bueno, concretar un poco de qué molécula, de qué producto estamos Vale, hablando. no, estoy hablando de algunos compuestos químicos de síntesis, es decir, no todos los compuestos químicos de síntesis me interesan a mí particularmente, sino de aquellos que tienen la capacidad de comportarse o alterar o mimetizar o bloquear lo que es una hormona endógena de los organismos vivos. Disruptores endocrinos, concretamente. Exactamente. Por ejemplo, bifenol A, DTT. En el caso de bifenol A no se utiliza para la producción agrícola. Para la producción agrícola se han utilizado durante mucho tiempo pesticidas, bueno, la palabra sería más correcta, sería plaguicidas persistentes. Y la mayoría de los persistentes están prohibidos por Real Decreto y ya dejan de utilizarse, aunque precisamente por su persistencia y su vida media todavía se pueden encontrar. Y últimamente se utilizan otros que tienen una vida media menos larga, son menos persistentes, organofosforados, los clorados, los fluorados, los bromados se han quitado para lo que es uso de que pueda derivar en un residuo en un alimento, y se han derivado pues a agricultura o a otros fines. Pero no siempre lo importante es la naturaleza, o sea, el origen, sino la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, en agricultura hay pesticidas o compuestos que se permiten, que son de origen natural, y sin embargo son más tóxicos que otros que son químicos, o de origen químico, por decirlo así. No te sé contestar a esa pregunta. La rotenona, por ejemplo, que se tuvo que eliminar, que estaba autorizada en agricultura ecológica. Has hablado de compuestos químicos persistentes. El fungicida que se utiliza en agricultura ecológica es el cobre, más persistente que esto, que dura desde el origen de los tiempos. No es un compuesto químico de síntesis, es un compuesto natural. Por eso, porque algo sea de síntesis o algo sea natural... Sí, tiene una gran diferencia. A lo largo de la humanidad, los seres vivos han tenido la capacidad de adaptarse a lo que había en el medio, mientras que un compuesto de síntesis que le hemos puesto en medio necesita una adaptación. Es decir, la revolución industrial no ocurrió hace 4.000 años, ocurrió hace relativamente muy poco en lo que ha sido la evolución de la Tierra. No solamente el hombre, sino cualquier ser vivo se tiene que adaptar a algo a lo que no había estado expuesto. Pues, No digo que tirar cobre al suelo sea natural. Estoy diciendo que el cobre formaba parte de la constitución de la Tierra. No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que hay compuestos químicos de síntesis que a lo mejor tendrían que haber sido evaluados de manera diferente antes de ponerlos en el medio, de tener una seguridad de que a largo plazo eso no podría ser algo dañino para los organismos vivos. Es lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que si lo sintético fuera dañino, no estaríamos aquí. Perdón. Vamos a ver, yo aquí quisiera intervenir, que me deje un ratito. Vamos a ver, se han nombrado dos tipos de compuestos. Se ha nombrado el tema de los plaguicidas o pesticidas, mejor, como tú has dicho, mejor el término plaguicida, y el tema de los disruptores endocrinos. Bien, sobre el tema de los plaguicidas yo solamente quería decir una cosa. Este año, 2014, creo que fue 2014, ha salido un informe de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que recordemos que es la máxima autoridad en alimentación que hay en Europa. En ese informe lo que dice es que después de analizar casi 100.000 muestras, después de analizar en 29 países de la Unión Europea, la conclusión de ese informe, que luego podemos creérnoslo o no, decir que si las conspiraciones, y es el sitio donde hay gente que le gusta entrar, dice que el 1%, solamente en el 1% de esas 79.000 muestras que se han analizado, existen unos niveles de plaguicidas que están un poquito por encima de lo que dice la ley. Bien. Por otra parte, dice que los alimentos ecológicos, que el 1%, y además el resumen, el párrafo final que pone, es de que la alarma es absurda. Dice también que los alimentos ecológicos también tienen
restos de plaguicidas por debajo del umbral y que están por debajo incluso de los de convencionales. Pero dice que como los convencionales ya están por debajo del umbral, no hay que diferenciar entre unos y otros. Por lo cual, este tremendo apocalipsis que hay con el tema de los plaguicidas y con el tema también del cóctel, que es a lo que nos agarramos a veces cuando vemos esos informes oficiales de la Unión Europea, y esos informes oficiales tienen en cuenta cientos y cientos de estudios científicos que hay. Podemos ponerlos en duda y decir que lo que sea. Y sobre el tema de los disruptores endocrinos. Vamos a ver, estoy totalmente de acuerdo contigo, Marieta, en que el método científico, las publicaciones científicas, pero tú sabes, al igual que todo, que sobre un compuesto te puedes encontrar propiedades favorables y propiedades no tan favorables del mismo compuesto en revistas científicas publicadas. Entonces yo me gustaría hacerte una pregunta. Una pregunta. Claro, yo he leído para la charla esta, ¿no? Y entonces hay una revista que se llama Gaceta Sanitaria. Ese no es un artículo científico, ese es lo que me vas a preguntar es de opinión. No, vale, sí, pero como un artículo de opinión en una revista que se llama Gaceta Sanitaria, que está firmado por ti. O sea, vale, tu opinión, me da igual, donde sea. Y entonces dice, la pregunta que yo te quiero decir es, hablas del bisfenol A y dices que las publicaciones científicas, dices, sí. Estoy leyendo. Las publicaciones científicas sobre el bisfenol A y los ftalatos son lo suficientemente abundantes y concluyentes para desear que estos compuestos no supongan una amenaza constante para la población. Eso es lo que dices en tu artículo. Pero y la pregunta es, que luego te vas al informe de la Unión Europea y al informe de la ESAN, de la española, y dice... Yo solo leo, porque yo de disruptores no entiendo, pero he leído el Apocalipsis y leo ahora que dice de que se han ido haciendo estudios durante muchísimos años, que se ha hecho un informe nuevo, que se han rebajado los niveles de bisfenol A permitidos hasta en una unidad, en 10 veces, y al final dice que aunque se han rebajado los niveles que están permitidos, porque se habían visto algunas cosas que eran perjudiciales, dice... De cualquier modo, la EFSA vuelve a recalcar que la exposición a bisfenol A no supone un riesgo para la salud del feto, lactantes y adultos, ya que la exposición actual, calculada sobre varias fuentes y con muchísimos estudios científicos detrás, está de 3 a 5 veces por debajo de la propuesta en la nueva legislación. Entonces, la pregunta es, ante este párrafo que dice la Unión Europea, basado en miles y miles de artículos científicos, ante este párrafo donde dice que no hay claramente ninguna alarma y ante la afirmación tuya de que son suficientes los datos y concluyentes para desear que estos compuestos no supongan una amenaza constante para la población, ¿cómo se casa lo que dice la Unión Europea y lo que dice tú? Vale. Tú sabes cómo funciona la EFSA, ¿no? No, yo no lo sé. Vale, te lo voy a explicar. Yo no sé. Te lo voy a explicar porque como he participado en reuniones de la ESA, pues así te lo voy a explicar. Yo sé el informe final que ha llegado. Ya. He estado en 2 reuniones de visitante en la ESA, pero realmente formo parte del comité de expertos representante de nuestro país de la Unión Europea, ¿vale? Entonces, cuando uno va a la EFSA con publicaciones científicas sobre, concretamente, bisfenol A, la ESA decide cuáles son las publicaciones científicas válidas y cuáles son las publicaciones científicas no válidas, ¿vale? Si uno entra en PubMed o en cualquier base de datos de bisfenol A y pone simplemente bisfenol A, te van a salir, no sé, no me atrevo a decir un número, pero puede salir perfectamente 4.000 artículos en los últimos 20 años. ¿Vale? De esos 4.000 artículos, la EFSA decide cuál es ciencia robusta, que como ahora dicen los ingleses, o cuál es ciencia no robusta. Ellos deciden cuál les gusta y cuáles no les gusta. Bueno, y ellos, ¿cuáles gusta, cuáles considera? Es decir, vale, estamos hablando de la pero Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. las consideraciones vale. en publicaciones científicas, desde mi punto de vista, son arbitrarias, vale, porque cualquier publicación científica, por el hecho de ser una publicación científica y haber pasado una revisión por pares, debería de ser considerada, desde mi punto de vista. Vale. En segundo lugar, EFSA no ha rebajado los niveles de seguridad de bisfenol A, lo ha rebajado la agencia americana. EFSA no ha admitido la rebaja de la... ¿Te lo leo? Lo pondrá ahí, pero no lo ha rebajado. Bueno, si lo ponen y están mintiendo, pues vale. apague, no, simplemente te digo que los 50...
los 50 establecidos no lo ha rebajado Europa, sí lo ha rebajado América. Te estoy diciendo cosas de las que tú me has preguntado. No, pero vamos si a está, seguir. es que, claro, yo te estoy leyendo el informe de la EFSA y el EFSA dice que lo ha rebajado. Tú dices, ¿la EFSA no lo ha rebajado? Pues ya La se cierra el EFSA no debate. lo ha rebajado la agencia americana. Te lo leo. Bueno, vale, perfecto. Te lo leo. Venga, te lo leo, si no hay ningún problema. Tú me has preguntado, ¿por qué esa discrepancia? Pues mira, la discrepancia fundamental es porque a la hora de tomar decisiones por organismos que son eminentemente políticos y administrativos, tienen que tener en cuenta muchos intereses. Yo no me río cuando tú me haces alguna pregunta. Yo sí, me río. Vale. Porque Los intereses son de gente que está produciendo bifenol A y que está ganando mucho dinero, de industrias que están utilizando bifenol A y que tendrían que hacer cambios en sus sistemas de enlatado, de empaquetado, de producción, y de sistemas que tendrían que cambiarse y que supondrían un coste si se adoptaran ese tipo de rebaja a la hora de establecer los límites. Pero, Marieta, porque contéstame la pregunta. para mí La creo pregunta que es es una alarma, creo que es un problema que la gente en determinado momento de su desarrollo esté expuesto a una serie de concentraciones de compuestos que pueden a la larga tener un efecto adverso sobre su salud. Esa es mi opinión. ¿Te gustará o no te gustará? Pero esa es la mía. Si yo no me muevo por opiniones, me muevo por lo que dice. Yo tampoco. Tú acabas de decir. Yo me muevo por mi resultado científico. La EFSA, ¿vale? la EFSA no ha decidido tal. Bueno, aquí dice en el informe, la EFSA ha decidido reducir la ingesta diaria tolerable desde su actual nivel de 0,05 miligramos kilogramos peso a 0,005. Bueno, yo creo que con esto ya queda más claro que el agua. Otra cosa. Y a pesar de eso dice que aunque ha decidido, y aquí lo dice claramente como lo he leído, a pesar de eso los niveles de exposición humanos están muy lejos de cualquier tipo de alarma. Y lo dice, yo no lo digo. No, yo solamente quería decir una cosa de tipo general, ¿no? Yo me alegra mucho que en esta mesa redonda los 5 que os sentéis en esos sillones seáis científicos, con lo cual, como científica, me merecéis todo el respeto del mundo. Y creo que hay que oír todas las voces. Yo no tengo ningún entusiasmo por los alimentos ecológicos, ni siquiera los consumo, pero no los descarto. Yo he oído a muchos componentes de la mesa defender que lo ideal es que lleguemos al día, pues podemos comer de todo, ¿no? Pero lo que no veo es que tengáis que tener actitudes displicentes dentro de la mesa. Me parece que como científico todos merecéis respeto y creo que es bueno foros, eso en que se oigan todas las voces y cada cual, porque todos somos gente madura y sensata, pues cogeremos lo que mejor nos venga. Yo valoro mucho la lucha contra la falsa ciencia que muchos de vosotros hacéis y la apoyo totalmente. Pero insisto en que hay que oír todas las voces. Y luego viene muy bien la crítica, incluso dentro del mundo científico, pero es cierto, como dice Marieta, que tenemos un método y que no es lo mismo publicar en la hoja parroquial, que será en cada disciplina una cosa, o publicar en lo mejor de lo mejor. Luego están los periodistas que cogen el titular que más les conviene, ¿no? Pero yo, dentro de este público, estoy interesada en oír todas las voces y luego me iré a casa y me comeré lo que quiero. Tengo la caja de estatinas también esperando y lo mismo me convencéis. Mulé me convence que no me las tome. Gracias. Yo solo quería preguntar sobre este interesante cambio de opiniones. Es que a mí me sigue un poco chirriando la dialéctica artificial natural, porque estamos hablando que habría que cambiar todos los sistemas de envasado y tal, por culpa del BPA y tal, pero bueno, ¿y los disruptores endocrinos naturales? Por ejemplo, los brotes de soja, por ejemplo, muchos compuestos presentes en la lavanda. Los fitoestrógenos, de hecho, la píldora anticonceptiva originariamente se hacía a partir de extractos vegetales, que eran naturales. ¿Por qué, si resulta que los que nos llega a partir de los envases es peligroso, comer soja debería ser muchísimo más peligroso porque un brote de soja va cargado de fitoestrógenos? ¿Qué opinas de eso? ¿Por qué no hay tanta campaña en contra de prohibir cosas como la soja? Incluso creo que los jabones de lavanda también tienen muchos fitoestrógenos. Para empezar, decirte que un disruptor endocrino tiene que ser necesariamente un compuesto de síntesis, no un compuesto natural. Ese es mi problema. Volvemos un poco a lo que yo te he dicho antes, es decir, de manera natural hemos estado expuestos a compuestos que se comportaban como hormonas exógenas naturales, como los fitoestrógenos.
Perdona, pero en Europa llevamos 30 años comiendo soja. O sea que el argumento ese no me vale, porque es que la soja es un alimento nuevo. Es decir, no hemos estado expuestos a los fitoestrógenos de soja hasta muy recientemente. Es decir, a mí lo que me chirría es el natural artificial. Desde este punto de vista, si no nos hemos podido adaptar evolutivamente, pues si los kebabs son tóxicos nos vamos a morir todos, porque estamos comiendo kebabs hace 15 años. Y la soja es un alimento recientemente nuevo en la dieta europea. Estás particularizando en la soja, yo no estoy hablando de la soja, estoy hablando, la soja es un ejemplo de un fitoestrógeno. Hay muchos más. Es el más rico. Bueno, a ti te gustará más, pero hay muchos fitoestrógenos de manera natural en las plantas, en los hongos. Ha habido siempre micoestrógeno y fitoestrógeno. Para ser disruptor endocrino tiene que ser una sustancia, un compuesto de síntesis que tiene la capacidad, es decir, exógeno también, pero es un compuesto de síntesis hecho por el hombre que tiene la capacidad de comportarse como hormona. Es decir, la soja no sería un disruptor endocrino, ni los fitoestrógenos ni los micoestrógenos. ¿Pero son peligrosos? Que son peligrosos yo no trabajo con fitoestrógenos ni trabajo con microestrógenos. En este caso concreto, por ejemplo, las fórmulas lácteas que estén enriquecidas en isoflavonas, por ejemplo, están desaconsejadas en lactantes. Por si hay alguna madre vegetariana, no fórmulas lácteas a base de soja, sino aquellas que estén enriquecidas en isoflavonas, que sí que se ha visto disrupción endocrina. Bueno, que lo que sea... Sí, bueno, pero como estamos diciendo que la disrupción endocrina es únicamente para síntesis, alteración hormonal producida por isoflavona de soja en lactantes. Que, por cierto, las isoflavonas de soja no han demostrado todavía ningún efecto saludable contra la menopausia y todo eso que se dice. En las leches enriquecidas en isoflavones, como bien sabemos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Rápido. Uf. ¿Alguna cortita? Sí. Me toca, es que mando esto. Sí, ¿se escucha? Sí. Una pregunta al margen de todo este discurso científico, que la verdad es que no he entendido mucho la diferencia que hay entre un estrógeno fito no sé qué y uno sintetizado por el hombre, porque creo que las moléculas vienen siendo las mismas, pero bueno, llamadme loco. Ahora lo que yo quiero preguntar es, el tema este de ecológico, bio y tal, ¿lleva detrás una maquinaria empresarial como el Danone y todo esto? Es decir, ¿hay intereses económicos detrás de todo esto? ¿O es todo altruista? Y lo hacemos por el bien de la humanidad y tal. Hombre, obviamente hay intereses económicos. También te puedo decir que bastante hacen los agricultores con sobrevivir. Es decir, yo hace unos meses estuve comiendo con el jefe, el encargado de agricultura ecológica de un sindicato agrario. Y comimos la mar de a gusto y nos reímos mucho. A ver, ¿por qué? Porque él era el primero que decía que existirá agricultura ecológica mientras haya un nicho de mercado que al agricultor le resulte rentable, porque bastante mérito tiene un agricultor en poder sobrevivir a día de hoy, en poder sobrevivir con una legislación europea que aquí nos ha prohibido todos los pesticidas, que ya solamente les quedan los insultos y las palabrotas contra las plagas, pero en cambio importamos de terceros países donde utilizan lo que les da la gana, que aquí no se permiten sembrar transgénicos más allá del maíz y en cambio importamos de fuera. Entonces, si la agricultura ecológica es un nicho de mercado que permite que un agricultor se gane la vida, me parece perfecto. Porque el agricultor es el primero que te dice que si le saliera más rentable hacer convencional, haría convencional como el año que le ha salido más rentable. Entonces, a partir de ahí, hay que tener en cuenta que la agricultura ecológica es un negocio, sí, como todas. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que la agricultura ecológica, y es uno de los factores que lo encarece, tiene todo un entramado administrativo y burocrático detrás, que son las certificaciones, que son los cursos de capacitación que te dicen que hay que utilizar homeopatía y acupuntura en el ganado, que eso, el que da el curso no es agricultor, pero cobra, y lo paga la Unión Europea. Entonces, claro, sí, es un negocio. Un comentario súper rápido. Yo quería... bueno. Nada, 10 segundos. Un comentario muy rápido. Si de verdad queremos que las cosas que el preámbulo de la producción ecológica se cumplan,
admitamos que hay que hacerlo ya y que sea escalable a la producción normal. ¿Por qué si algo de verdad fuera más saludable, menos impactante, tiene que ser mi opción como ciudadano? No, hagámoslo todos y punto. Claro. Pero que de verdad tenga un reglamento que recoja lo que promete en el preámbulo, no luego una aplicación que es un poco lo que hemos dicho, lo de síntesis frente a orgánico. Un comentario sobre por responsabilidad en sanidad pública, es decir, el demonizar las estatinas de manera general, que se ha quedado un poquito ahí en el debate, es decir, vale que hay controversia, y es verdad que los niveles de LDL están sobreestimadas, pero hay pacientes donde las estatinas han mejorado prevención cardiovascular, son pacientes con un componente fuerte de ataque de infarto de miocardio, hipercolesterolemia familiares, o sea que cuando comentéis una cosa, pues solo por responsabilidad, concretarla como estáis haciendo, no es las estatinas, no. Lo digo porque cada paciente es un mundo y a lo mejor en un paciente que se está planteando después de esta charla no tomar una estatina, habría que ver qué tipo de paciente es antes de decir que no. Si se han malinterpretado mis palabras o... Bueno, admito mi culpa, he generalizado. Yo en mi caso concreto sí que creo que, por ejemplo, que el colesterol también es un negocio. Sí. No digo que con esto se dejen de tomar estatinas. Haya cada médico, que cada médico evalúe el caso, pero los niveles se bajan cada vez más, cada vez se recetan más estatinas, la promoción y la prevención no tiene tanto peso como el que debería. Insisto, las frutas y las verduras y la actividad física, ahí no gana dinero nadie, salvo los gimnasios, pero que cada uno haga ejercicio en casa, que es más barato. Y yo una cosa muy general, desde el punto de vista del sistema Tierra, o sea, mucho más allá, en respecto a lo natural y lo sintético, es decir, que desde que se sintetizó el amonio de forma sintética, realmente la mayor parte del nitrógeno que tenemos en el cuerpo es sintético, o sea, somos sintéticos. Bueno, como nuestros ponentes van a estar por aquí, si queréis comentarle alguna cosilla o tenéis alguna pregunta o algo, los pilláis, los atracáis por ahí por la puerta y seguro que están encantados. Pero ahí Quedaba una. Venga, una rapidita y nos vamos a comer, que luego tenemos que seguir. Bien, bueno, yo enhorabuena, sobre todo porque creo que yo también trabajo en el campo de la nutrición y creo que hace falta debate de este tipo, pero bueno, solo un detalle o dos detalles con respecto a las publicaciones científicas y creo que no ha salido, excepto varias veces que yo he abandonado la sala, y es que desgraciadamente seguimos teniendo un problema los científicos y es que los resultados negativos no se pueden publicar. Y yo tengo un caso reciente de un estudio con polifenoles donde efectivamente no encontramos ningún resultado, al menos de lo hipotéticamente esperado. Sí que vemos que en algunos marcadores de oxidación encontramos algún resultado, digamos, de lo esperado. Entonces yo he mandado la publicación al American Journal of Clinical Nutrition, que es una de las mejores revistas dentro del campo de la nutrición, y lo que me dice, bueno, y además demuestro, bueno, que es un clinical trial, que tiene las normas CONSOR, etcétera, etcétera. Es decir, mantengo unas reglas mínimas y entiendo que la investigación está bien hecha. ¿Qué me encuentro como respuesta? No encuentra usted resultados, pero es que yo creo que hay que decir que no hay resultados. Y eso no ha salido y efectivamente tenemos ese problema. Y solo un dato más, bueno, que es con respecto a lo de la soja, y como es algo en el campo de la nutrición, nos movemos en estas con bulos sociales y nos movemos en una sociedad del trending topic. A mí me llamó el otro día un periodista, un divulgador científico de la Universidad de Granada. ¿Qué noticia atractiva podemos publicar? O sea, nos movemos en este campo y la divulgación científica no cala bien en la sociedad. El estudio del chocolate saltó una alarma. Yo conozco a los investigadores y estaban alarmados porque ellos no querían decir eso y era un estudio que no tenía, pero la manera en la que sí divulgó caló negativa, o sea, caló de una manera que no tenía que haber calado en la sociedad. Es decir, el campo de la divulgación científica hay que tocarlo muy bien. Era solo añadir esos dos comentarios. Yo ahí una cosa quería comentar, porque he tenido un poquito de más suerte. Yo nunca he contado, nadie lo sabe, que yo fui investigador principal de un proyecto de uva ecológica y de vino ecológico,
¿vale? Y entonces ahí sí que tuvimos suerte porque en el Journal Agriculture and Food Chemistry nos publicaron un estudio en el cual, estudiando vinos ecológicos, no había diferencia precisamente en polifenoles y lo publicaron. Tuvimos la suerte que lo publicaron, de que no había, en esa misma revista, de que no había diferencias significativas ni en polifenoles ni en muchísimo. Entonces, a veces las revistas, hay revistas que sí publican, pero tú sabes que depende del editor, del referee, etcétera. De todas maneras, yo quiero concluir diciendo una cosa en mi intervención. Yo me considero ecologista, de verdad. Porque hay que diferenciar entre el ecólogo, el ecologista y el ecologista irracional. Estoy hablando del ecólogo, el científico que trabaja en ecología, el ecologista, el que es partidario del medio ambiente, y no creo que haya mucha gente que no sea partidaria del medio ambiente, por lo cual yo me considero ecologista, pero no me considero ecologista irracional ni abuso del ecologismo para tener mi propio discurso. Porque al final, no nos equivoquemos, estamos hablando de principios activos. Y me da exactamente igual de dónde proceda, si procede del laboratorio o lo procede de una rama de mi huerto. Lo que también me parece, por lo que has dicho de las publicaciones científicas, es que cada vez estamos actuando más en el cherry picking. Estamos creando una alarma social. Y me parece injustificable, desde el cariño y en plan crítica constructiva, me parece injustificable el decir que hay una alarma soberana sobre la población y un peligro inminente y obviar en ese artículo de divulgación o de comunicación o de información, obviarlo, que hay un informe de la máxima autoridad europea que dice que eso no es cierto. Entonces, entre todos creo que realmente podemos hacer mucho para mejorar la situación. Por alusión tengo que comentar algo, ¿no? Es decir, no me considero crear alarma, yo no voy diciendo nos vamos a morir, ni estoy diciendo absolutamente de que todos los compuestos químicos de síntesis sean perjudiciales. Lo que sí estoy convencida es que hay una serie de compuestos químicos que no deberían de estar en el mercado y que se podían sustituir por otros productos de síntesis perfectamente, porque yo estoy viendo en población enferma, yo trabajo por suerte con poblaciones y yo estoy viendo cosas que no me gustan ver y mis resultados científicos avalan lo que yo digo. Informe oficial de la Unión Europea. Si consideras que soy alarmista, plantea un estudio científico que ya lo ha planteado simplemente la Unión Europea y lo ha hecho y ha dado los resultados. No lo ha hecho. Bueno, pues y además que no es mi resultado, que no soy la única que dice eso. Es decir, yo estoy convencida de que habría que hacer algunas cosas, que hay compuestos que se ponen en el mercado sin la seguridad suficiente, que no todo lo que se produce en el laboratorio es malo, pero que sí deberíamos de tener un poquito más de precaución a la hora de utilizar determinadas cosas. Para cerrar ya el debate y no extendernos, tú dices que tienes una opinión que me parece totalmente igual que la respetable. tuya, por eso vamos a terminar con las dos. No, y al final hay un informe de la Unión Europea que es contrario a tu opinión y no hay más que hablar. Vale. Bueno, gracias a todos. Volvemos luego.